Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, en algunos lugares noches. Bienvenidas todas y todos los que nos están sintonizando en este momento. Les damos la bienvenida a la presentación del Manifiesto Latinoamericano contra la Explotación Reproductiva. Y bueno, vamos a comenzar explicando qué es el manifiesto. Pues bien, el Manifiesto Latinoamericano contra la Explotación Reproductiva es un documento realizado y respaldado por diversas organizaciones feministas de América Latina y el Caribe. Esto en defensa de los derechos de las mujeres, así como de niños y niñas nacidos de esta práctica. Por lo tanto, en vista de que el lobby de la explotación reproductiva crece a pasos agigantados, las mujeres de diversos países de América Latina y el Caribe hemos elaborado el manifiesto cuyo objetivo principal es organizarnos a fin de oponernos a toda legislación o iniciativas legislativas, en su caso, en cada uno de nuestros países que busquen regular o también legalizar la explotación reproductiva, también mejor conocida como gestación subrogada o gestación por sustitución en muchos casos. De este modo, vamos a proceder a presentar a quienes nos acompañan este día, con quienes contaremos la participación, y también mencionaré qué colectiva representan. De este modo, tenemos la participación de Jamie Salas, de la colectiva Femicanas El Aquelarre, y también representante de la Iniciativa Pro Equidad de Colombia. Asimismo, contamos con la participación de Teru Ulloa, directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe. Asimismo, también contamos con Gabriela Berimeo, quien es consultora de diversas organizaciones feministas de Ecuador, con Sol, representante de Pibas por la Abolición en Argentina, y con Berta García, quien es copresidenta y cofundadora de la Convención Internacional para la Abolición de Gestación por Sustitución. También es representante de la Red Española contra el Alquiler de Vientres. Y bueno, todas ellas tratarán diversos puntos para comprender en primera instancia qué es lo que está ocurriendo en los diversos países de este continente en este tema y comprender también por qué la elaboración de este manifiesto es sumamente importante para la defensa de los derechos de las mujeres, niñas y niños. De esta manera, también aprovecho el preámbulo para decirles que en redes sociales podrán encontrar el formulario del manifiesto para que puedan firmarlo y, en su caso, también difundirlo. Este lo podrán encontrar en las diversas plataformas como la CIAMS Internacional, también en No Somos Incubadoras y Pibas por la Abolición, ambas pertenecen a Argentina. Asimismo, también lo encontrarán en el Frente Nacional Feminista Abolicionista de México, también en la plataforma de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas de América Latina. Lo podrán también encontrar en Colectiva Asteria, en La Escola, estación de radio de VL, que también transmite en España, en Brujas del Mar, también de México. Lo podrán encontrar también en Frente Feminista Radical de Perú, en Fresa Chile, en Iniciativa Pro Equidad de Colombia, en Femicanas. Bien, pues sin más preámbulo, Jamie, te cedo la palabra. Muchas gracias. Queremos entonces compartirles brevemente una lectura colectiva sobre la situación de explotación reproductiva de las mujeres en el contexto latinoamericano para contribuir a una mejor comprensión de esta problemática y de las razones que sustentan una agenda abolicionista de esta modalidad de explotación. Es importante mencionar inicialmente que la realidad en los diferentes países latinoamericanos es bastante preocupante. En Ecuador, por ejemplo, la Corte Constitucional en mayo de 2018 falló a favor de una filiación homoparental de dos mujeres y sin que tuviera ninguna relación con el caso, estableció que el Poder legislativo adopte las disposiciones legales necesarias para regular los procedimientos médicos de reproducción asistida. En 2020, la Asamblea Nacional incorporó en el Código Orgánico de la Salud un artículo de reproducción asistida junto a la premisa de cumplir la sentencia de la Corte Constitucional, confundiendo totalmente la diferencia entre un procedimiento médico y una práctica capitalista sobre los cuerpos precarizados de las mujeres. En México, por su parte, existen 2 estados que han legalizado el alquiler de vientres. Asimismo, en Tabasco se vio la necesidad de reformar la ley para evitar el turismo reproductivo y el tráfico internacional de bebés. En el Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados existen varias iniciativas para legalizar el alquiler de vientres. La misma situación se presenta en los congresos estatales, donde por el momento se han presentado 10 iniciativas que
con el mismo propósito. A los ojos del mundo circulan por redes sociales los anuncios de empresas que se dedican a promover el turismo reproductivo en Europa, Estados Unidos y Canadá, lo que ha generado que haya gran cantidad de víctimas que han sufrido embarazos de alto riesgo y problemas durante el alumbramiento, que subsecuentemente han sido abandonadas sin ningún apoyo, ni para ellas, ni para las niñas y niños que generalmente quedan con secuelas. En Argentina, el alquiler de vientres no está regulado legalmente, pero sí hubo en los últimos años sucesivos intentos por legalizar esta forma de explotación reproductiva de las mujeres. En lugar de velar por la erradicación de la explotación clandestina y el tráfico de bebés, implementando políticas destinadas a proteger los derechos humanos y garantizar formas de acceso a la formación de una familia que no instrumentalicen a las mujeres, tales como la adopción. Los legisladores argentinos se muestran deseosos de promover y avalar legalmente el alquiler de úteros con el pretexto de llenar un vacío legal. En 2015, Laura Montero, en calidad de senadora nacional y vicegobernadora de la provincia de Mendoza, lanzó un proyecto para regular la mal llamada gestación por sustitución. Otro fue presentado en 2018 por el senador Julio Cobos con el pretexto de que es una posibilidad de parejas que de otra manera se verían obligadas a buscar soluciones. De Julio Cobos fue responsable, junto con otros senadores, de la no aprobación de la ley de aborto legal, seguro y gratuito en Argentina. El proyecto más reciente fue el presentado en julio de este año por la diputada oficialista Gabriela Esteves. El objetivo del mismo es incorporar el alquiler de vientres al Código Civil y Comercial para que la práctica pueda efectuarse legalmente en el país. El proyecto fue anunciado con bombos y platillos como celebración de la legalización del matrimonio entre parejas del mismo sexo en Argentina, como si la legalización de la explotación reproductiva fuera un otorgamiento de derechos y un avance en progresismo e inclusión. De la misma manera, en Colombia, aun cuando existe todo un marco normativo que castiga la trata de personas y la venta de niños y niñas, se ha acudido a una sentencia de amparo o tutela constitucional para generar una aparente legalidad de la práctica y presionar su regulación, haciéndolas ver como una búsqueda de garantía de los derechos fundamentales. Actualmente se ha incluido la legalización de la explotación reproductiva a través del proyecto de reforma al Código Civil colombiano, que propone además la modificación de todas las normas sobre maternidad y filiación para incluir este negocio como legítimo en el ordenamiento jurídico. Como parte de esta avanzada neoliberal, se ha empezado a evidenciar las campañas de free press o infomerciales que aparecen en diferentes medios de comunicación y redes sociales, apoyadas por influencers, academia y clínicas en el territorio nacional y de la región. Por todo lo anterior, y porque sabemos que la situación es similar en los países del sur global, consideramos importante manifestarnos enfáticamente contra la explotación reproductiva de las mujeres, especialmente en el contexto de feminización de la pobreza y crisis económica exacerbada por la pandemia. Muchas gracias. Micro, micro, micro. Muchísimas gracias, Jamie, por esta importante explicación acerca del contexto en Latinoamérica. A continuación, Tere Ulloa nos va a hablar acerca de las violencias infligidas y derechos vulnerados de las mujeres. Adelante, Tere. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Yo quisiera hablarles sobre los derechos violados a las mujeres durante esta práctica. Lo primero que tendría que decirles es que la gestación mal llamada subrogada no es una técnica, en tanto la gestación y el parto de una mujer y la renuncia a la persona nacida para ser entregada a terceros por encargo y también por
contrato no revierten ni curan la infertilidad o infecundidad de la o las personas contratantes. De conformidad con la Declaración para eliminar la violencia contra las mujeres de las Naciones Unidas, que se votó en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la violencia contra las mujeres se entiende como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se la vida privada. También creo que es importante mencionar que el embarazo de una mujer a solicitud de terceras personas, a quien ellas deberán entregar a luz, obliga a esa mujer a renunciar a derechos fundamentales y se usurpan aquellos de la persona que trae al mundo. Se trata de una relación contractual atravesada por la desigualdad social entre las partes en este contrato, en la que se observa a las mujeres en razón de su sexo como objetos de consumo e instrumentos para dar satisfacción a deseos ajenos de terceros. En estas prácticas se explotan las capacidades reproductivas de las mujeres a través de un intercambio de dinero o de cualquier otra retribución o compensación en un contexto de desigualdad económica y social entre las partes que afecta a la decisión de las mujeres que antes o de órganos. También la Convención de para las mujeres cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer. Y la práctica de los vientres de alquiler o renuncia al derecho fundamental a la debería ser nula de renunciar a sus. Esta práctica representa una violación de los derechos en la cual la mujer gestante debe transitar un embarazo a solicitud de terceros, a quienes debe entregar la niña o el niño que viene al mundo, disasociándose totalmente de la criatura. En especial, representa una grave vulneración al derecho a la dignidad humana y a la integridad física y psicológica de las mujeres. Toda reglamentación en esta materia representa un contrato en el que se exige a las mujeres que renuncien a sus derechos, a todos los derechos que tienen sobre sus hijas e hijos y que cedan estos derechos a terceros, lo cual resulta inadmisible en el marco del reconocimiento de los derechos de las mujeres en los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por nuestros países. Esta práctica representa una violación a los derechos de las mujeres en tanto produce sufrimiento
físico y psicológico. Los tratamientos de hipermedicalización, el número de embriones transferidos al útero, los procesos de reducción embrionaria o abortos provocados sin tener en cuenta la voluntad de las mujeres gestantes, el tipo de parto y las terapias psicológicas de desapego con el feto gestado y la persona nacida, lo que supone un ejercicio de violencia médica, obstétrica y psicológica, a lo que hay que añadir el control de aspectos de la vida diaria de las mujeres gestantes, como tales como las visitas médicas, las pruebas clínicas, el sueño, la dieta, la actividad física, la actividad sexual, la movilidad. Y es así como se configura en muchas ocasiones la privación de la libertad. Todo esto cercena el ejercicio de derechos humanos y fundamentales relacionados con la integridad física y psicológica, la autonomía, la libertad sexual y reproductiva y la libre determinación de las mujeres quedan condicionados, restringidas o anuladas por una relación contractual asimétrica en la que ellas están en desventaja y que generalmente recluta a las que están en mayor condición de exclusión. La gestación subrogada es una práctica que se asocia directamente a otra muy lucrativa para el mercado de esta industria. Y nos estamos refiriendo a la donación, yo digo a la donación comercial de óvulos, que materialmente es una compraventa de gametos y otra forma de explotación reproductiva. Se trata de una práctica cuyos efectos en la salud de las mujeres asociados al agresivo tratamiento hormonal que reciben para la estimulación ovárica no ha sido sistemáticamente estudiado y no se conocen sus implicaciones a medio y largo plazo en la salud de las donantes. Inclusive yo conozco compañeras que fueron sometidas a esta práctica y que acabaron siendo infértiles. Yo tendría que decirles a todas que apoyen este manifiesto, que lo cabildeen, que es por las mujeres de Latinoamérica y el Caribe, contra la explotación reproductiva. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Tere. Habiendo entendido cuál es el impacto de esta práctica y cómo es que vulnera y viola los derechos humanos de las mujeres, pasaremos a continuación a analizar y comprender cuáles son las violencias infligidas y derechos usurpados de niñas y niños. Así pues, doy la palabra a Gabriela Berí. ¿Cómo está? Muchas gracias. Gracias y buenas noches, buenos días, depende del país que nos están viendo. Es un gusto ahora estar acá, ser promotoras de este manifiesto y entender lo que significan los derechos no solamente de las mujeres, sino de estos niños y niñas que están siendo gestados. Como personas y feministas conscientes de lo que esta práctica significa para los derechos humanos de las mujeres, también entendemos que esta práctica desvaloriza totalmente a las y los niños productos de esta mercantilización de nuestros cuerpos, de nuestros úteros, de nuestros vientres. Como adultos solemos despersonalizar por completo a las y los niños. Y en este caso estamos incumpliendo los convenios y tratados internacionales en materia de infancia y niñez de los que nuestros países son signatarios y cuyo cumplimiento es obligatorio por mandato constitucional. Estas niñas y niños son concebidos sin derechos, bajo circunstancias contractuales o de altruismo. Y como se ha mencionado antes, es imposible hablar de altruismo cuando en nuestros países las estadísticas demuestran la precarización de la vida de las mujeres. Es decir, estas mujeres se van a someter a estas prácticas porque les toca, no porque sea una opción válida para sus vidas. Esta práctica, que no es el resultado de una garantía y no es un derecho,
vulnera la filiación de las mujeres que gestan y dan a luz a sus hijos o hijas, tal como ya lo dijo Tere. Y asimismo, para estas niñas y niños no van a poder tener esta filiación. Tienen una total independencia de la relación genética y se exige a las mujeres renunciar al derecho fundamental de afiliación para luego cederlos a terceras personas. Eso ya lo dijo Tere. Pero ¿qué significa esto para las y los niños? Podemos observar primero que estos niños los estamos tratando como objetos, como cualquier cosa de fácil compra, fácil venta y también que los podemos desechar. Esto significa que en medio del proceso mercantilista no se puede asegurar que las niñas y niños estarán protegidos cuando aún no cuentan con un certificado de identidad, cuando desde el momento de nacer se les despoja de su nacionalidad, cuando en las cláusulas contractuales existe la posibilidad de excusarse o dar por terminado el acuerdo como que fueran objetos inanimados lo que están adquiriendo. Y entonces, ¿cómo podrán asegurar que esa niña o niño tendrá derecho a salud prioritaria y emergente por ser una persona recién nacido? ¿Cómo van a tener derecho a una lactancia materna? ¿Cómo van a tener derecho a una identidad con formulación histórica de sus gestantes? ¿Cómo van a tener derecho al núcleo familiar, al núcleo comunitario? ¿Cómo van a ejercer su derecho a la autodeterminación? ¿Cómo van a ejercer su desarrollo a la libre personalidad, a su identidad como tal? Todo esto que hablamos y todo esto que forma parte del catálogo de los derechos humanos es lo que también se entiende como el más alto derecho que tenemos las personas y es la dignidad humana. Si al hablar de derechos humanos se suele pensar que es distante y totalmente subjetivo, ajeno a nuestras realidades, entonces hablemos de algo mucho más real y objetivo. Cuando estas mujeres estando sanas se someten a estos procedimientos y además son multíparas, lo que suele ocurrir son nacimientos prematuros o con bajo peso. Todo esto implica una serie de riesgos para estas niñas y niños, como parálisis cerebral, dificultades de aprendizaje, desarrollo lento del lenguaje, dificultades de conducta, enfermedad pulmonar crónica y retrasos en el desarrollo. Y por todo esto, quienes decidieron explotar el cuerpo de las mujeres, sus vientres, es que pueden dar de baja el contrato, dejando en total indefensión no solo a estas mujeres, sino a estos niños y niñas, como ya lo hemos visto. En medio de esta pandemia, al inicio de la pandemia, pudimos observar que en Ucrania se dejaron abandonados a estos niños porque no tenían posibilidad de ir a rescatarlos. ¿Qué significó para muchos de estos niños que estos contratos se dieron de baja? Muchos de estos bebés simplemente están allí en orfanatos y no tienen ningún derecho humano, ni a identidad, ni a registro, ni a nacionalidad. Estos contratos han sido cancelados en su mayoría. También hemos visto en el desierto mujeres que se les ha arrebatado a estos niños, a que estaban lactando, y simplemente a ellas las dejan abandonadas. También entendemos que el derecho a paternar y maternar no existe. Existe el derecho a que estos niños y niñas tengan familia. Y eso hay que dejarlo muy, muy, muy claro. Por todo esto se insta a que nos organicemos en espacios de debates donde la dignidad humana y los derechos de estos infantes prevalezcan y que quizás podamos contar con procesos de adopción abierta donde las personas y todas las personas podamos adoptar a los niños que ya están aquí sin tener que mercantilizar el cuerpo de las mujeres y pensar en estos niños como objetos de consumo. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Gabriela. Bueno, pues sin duda, después de haber escuchado cuáles son las violencias a los derechos humanos de las mujeres, niños y niñas, ya como nos lo plasmaron Tere Ulloa y Gabriela Berime dentro de esta práctica, vamos a conocer qué pasa con la contradicción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Es decir, ¿cuál es el freno que supone esta práctica a la lucha por los derechos reproductivos en América Latina? Adelante, Sol. Muchas gracias, Kate. Y bueno, buenas tardes, buenas noches a todas y todos quienes nos estén escuchando. Me gustaría retomar un poco lo que decían mis compañeras. Estamos todo el tiempo hablando de derechos vulnerados, ¿no? Y de tratados internacionales. Y bueno, dos cosas. En primer lugar, la práctica del alquiler de vientres supone, como ya venían diciendo Tere y Gabriela, la vulneración de derechos fundamentales y humanos de las mujeres. Entonces, eso de por sí nos tiene que llevar a preguntarnos o nos tiene que hacer un poco de ruido sobre la legitimidad de determinadas prácticas. Pero además, yo creo que no es casualidad que la práctica del alquiler de vientres consista precisamente en sus bases en vulnerar y violar derechos humanos.
porque los derechos humanos responden a una realidad material. Es decir, todos estos tratados, por ejemplo, la CEDAW o los tratados que mencionaba Tere, son elaborados respondiendo a una realidad material. No es que los tratados de derechos humanos y los tratados que intentan proteger a las mujeres surgen de nuestras mentes porque sí. Son tratados que surgen de la observación de una realidad material, son tratados que surgen de la lucha feminista y que son abrazados por las feministas como herramienta de lucha, porque hay una realidad que los requiere, y esa realidad es una realidad de desigualdad estructural entre los sexos. Quiero decir, si viviéramos en una sociedad igualitaria, si viviéramos en una sociedad completamente justa para con nosotras las mujeres, no tendríamos necesidad de elaborar ningún tratado, pero eso claramente no pasa. Y una observación que me gustaría hacer es que si una práctica por sí misma viola tantos derechos humanos, derechos que nos corresponden a todas las personas justamente en tanto humanas, es porque precisamente lo que necesita es deshumanizar a las personas involucradas en esa práctica, especialmente a las mujeres involucradas en esa práctica. Quiero decir, en la práctica del alquiler de vientres, como bien decían mis compañeras, una mujer perfectamente sana es convertida en una paciente funcional para satisfacer no necesidades propias, ni problemas de salud propios, ni siquiera deseos maternales propios, sino deseos de terceros. O sea, que esa mujer está siendo precisamente instrumentada y en tanto tal, lo que podemos ver es una deshumanización, ¿no? Porque para convertir a alguien en un objeto o en un instrumento, primero tenemos que haber vulnerado de alguna manera su humanidad y consecuentemente sus derechos humanos. Después, lo que me gustaría agregar es justamente cómo esto vulnera el derecho al aborto legal. Muchas veces cuando nos oponemos a ciertas prácticas se nos acusa de puritanas o de, bueno, no sé, eclesiásticas o cualquier otro tipo de calificativo, y justamente lo que defendemos es lo contrario a lo que esas lógicas suponen, en tanto, por ejemplo, vamos a lo concreto. El contrato del alquiler de vientres supone una vulneración, una restricción al acceso al derecho al aborto legal, en tanto lo prohíbe a esas mujeres o por lo menos les impone ciertas como reparaciones, es decir, se les dice a las mujeres, bueno, está bien, si vos querés abortar vas a tener que pagar esta cuota de reparación a quienes alquilaron tu vientre. Son cuotas inalcanzables para esas mujeres, o sea que básicamente es imposible abortar una vez que estás emprendiendo, eh, transitando el embarazo, alquilando tu vientre. Entonces, bien, nos oponemos también a la práctica del alquiler de vientres porque supone una violación al derecho al aborto, que es un derecho conquistado por la lucha feminista en todo el mundo y el cual en muchos de nuestros países o estados no ha sido conquistado todavía, en parte gracias a muchos legisladores que están considerando urgente la legalización de la práctica del alquiler de vientres. Un ejemplo muy claro es el de Argentina. Jamie al principio mencionaba que en 2018 el legislador Julio Cobos elaboró un proyecto de ley para legalizar el alquiler de vientres y unos meses después nada más votó en el Senado en contra de la ley de aborto legal, aduciendo que era un debate que trascendía a las mujeres, ¿no? Que era un debate que debía ser abordado por toda la sociedad y que era imposible que se terminara con una vida, bueno, demás argumentos. Pero ese mismo legislador argumentaba que era urgente legalizar la práctica del alquiler de vientres, y esto también debería llevarnos a preguntarnos quién marca la agenda, quién decide qué es urgente y qué no. ¿Es realmente el alquiler de vientres una urgencia? ¿Es una urgencia que parejas o padres solteros alquilen a una mujer para satisfacer el deseo de dejar descendencia propia? Bueno, acá también tendríamos que preguntarnos si los derechos son deseos, que es algo que un poco adelantaban mis compañeras. Entonces, bien, em, estamos frente a un debate en el cual se postula como necesario, como urgente, algo que en realidad no responde ni a ninguna necesidad básica de personas individuales, ni a necesidades sociales y políticas, ni tampoco a derechos fundamentales de nadie, sino que por lo contrario viola derechos a las mujeres, las pone como instrumentos y además posterga conquistas de derechos fundamentales como sí lo es el aborto legal. Por último, me gustaría mencionar un par de justificaciones que suelen hacerse, que es algo que ya estuve adelantando con lo que estaba diciendo hasta ahora, y es, bueno, por ejemplo, hace poco con mis compañeras habíamos estado buscando bastante información sobre la actualidad de este tema en nuestro país y nos habíamos encontrado con la página web de uno de los más grandes impulsores de estos proyectos en Argentina, y él decía que era justamente, ¿no?, una necesidad casi biológica y urgente de las personas dejar su propia descendencia, y entonces era más que necesario legalizar la práctica del alquiler de vientres. Y esto
nos recordaba un poco a ciertos otros argumentos, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de la necesidad de que exista la explotación sexual, porque de repente los hombres tienen un apetito irrefrenable, ¿no? Una necesidad impostergable de tener sexo a cualquier costo, incluso mercantilizando mujeres. Y otra vez, ¿quién marca qué es urgente y qué no? Y no debería resultarnos raro que siempre estas prácticas que son puestas como urgentes culminan en la cosificación, en la instrumentación de las mujeres. Entonces, bien, hablamos de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres porque como feministas reconocemos nuestra realidad material, reconocemos al patriarcado como un sistema de opresión, como un sistema de explotación en el que estructuralmente las mujeres estamos en desventaja. Por eso necesitamos reivindicar los derechos que mencionaban nuestras compañeras, por eso necesitamos los tratados mencionados. Si reconocemos esa realidad, tenemos que reconocer precisamente bien, que el patriarcado es un, estoy perdiendo el hilo, que el patriarcado es un sistema de poder con ciertas bases materiales, y entre esas bases materiales precisamente está la explotación sexual y reproductiva de las mujeres. Y esto contradice otro de los argumentos, que es que supuestamente la práctica del alquiler de vientres es algo novedoso, que viene a dejar atrás ciertas limitaciones viejas y a revolucionar el modelo de familia, cuando en realidad lo que se sigue haciendo es apropiarse de las capacidades reproductivas de las mujeres, como siempre hizo el patriarcado a lo largo de la historia, e imponernos ese destino de madres y de incubadoras y de gestantes, y de ponernos en el lugar siempre de estar instrumentadas para satisfacer fines de terceros y nunca nuestros propios fines o nuestras propias necesidades. Es decir, siempre son postergados nuestros derechos humanos, siempre somos puestas como los instrumentos para satisfacer deseos individuales de terceros. Siempre somos puestas como fines para algo o alguien más y nunca como humanas íntegras. Nunca se nos reconoce esa integridad en tanto seres humanas y en tanto sujetas de derecho, que creo que es lo que tenemos que reivindicar. Eso es todo. Muchas gracias, Sol. Como bien mencionas, pues esta práctica es un importante retroceso en la defensa de los derechos reproductivos de las mujeres. Y bueno, a continuación vamos a darle la palabra a Berta García, quien nos hablará pues de la CIAMS y la Convención Abolicionista frente a los intentos regulatorios de los estados y organismos supranacionales como la Haya. Muchísimas gracias, Berta. Adelante. Berta está silenciada. Buenas tardes, decía a todas y a todos, y estoy encantada de estar aquí presentando el manifiesto con estas compañeras, estas estupendas compañeras que han hecho unas presentaciones magníficas hasta ahora. A mí, como representante de la Coalición Internacional por la Abolición de la Gestación por Sustitución, pues me toca un poco hablaros de la coalición, que está conformada por 35 organizaciones y presente en 12 países, y desde la coalición seguimos muy de cerca lo que ocurre en el mundo con respecto a la explotación reproductiva. Y nos preocupaba muchísimo comprobar cómo en 4 estados, en 4 países latinoamericanos, Colombia, Argentina, Ecuador y México, se estaban impulsando propuestas legislativas o modificaciones de Código Civil tendentes todas ellas a regular la gestación por sustitución, la gestación subrogada, o llámese como se llame, porque siempre será un eufemismo, ¿no? Entonces, bueno, decidimos que tendríamos que actuar, que tendríamos que hacer algo, y de ahí, bueno, pues se nos ocurrió contactar con algunas mujeres que pertenecen a organizaciones feministas en estos países. De ahí ya surgió un germen muy importante de trabajo, de grupo de trabajo, que empezamos a reunirnos a finales de agosto de este año. La verdad es que todas estamos de acuerdo que esta es una práctica violenta, agresiva y criminal,
que vulnera y viola los derechos de las mujeres y usurpa los derechos de las personas recién nacidas. Digo usurpa porque esas personas recién nacidas nunca llegarán a gozarlos, o sea, ya nacen sin esos derechos. Entonces, bueno, pues una vez que tuvimos contacto con estas mujeres de estos 4 países, ya se fueron sumando mujeres de otras organizaciones de toda Latinoamérica. Y de ahí surgió la idea de elaborar este manifiesto que estamos presentando hoy con todo nuestro orgullo y nuestra ilusión. Y es un manifiesto contra, efectivamente, contra la explotación reproductiva y por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, porque van unidas estas dos cuestiones. Que no se nos olvide. Bueno, se fueron sumando como promotoras al manifiesto un centenar de organizaciones de toda Latinoamérica, del sur, del centro y del Caribe, y esperamos y tenemos la certeza que se unan muchas más y que muchas más organizaciones adhieran a este manifiesto, así como personas individualmente, y que digan un no claro y rotundo a cualquier intento de legalizar la mercantilización de nuestros cuerpos y capacidades reproductivas, y que digan un no rotundo a cualquier intento de cosificación de las mujeres y a cualquier intento de mercantilización de nuestros hijos e hijas, porque esto no es nada más que la legalización de un delito que en el resto de países del mundo, excepto en un puñado de ellos, sigue siendo delito, sigue siendo delito de trata y venta de menores, tal y como está definida la venta de menores por la Asamblea General de la ONU en el protocolo facultativo de la Convención de Derechos del Niño y de la Niña. Así que hagamos llegar este manifiesto a todos los poderes y a todas las organizaciones sociales y civiles de cada país, al poder judicial, al poder legislativo, al poder ejecutivo. Y hagámoslo llegar también a otras instituciones supranacionales, como la ONU, la UNICEF, la CEDAW, la Conferencia de La Haya, que o bien observan de manera impasible lo que está ocurriendo en el mundo, o bien, como la Conferencia de La Haya, están trabajando en instrumentos y protocolos para favorecer esta práctica. Entonces, digamos alto y claro que ante cualquier intento de explotación reproductiva de las mujeres y de compraventa de nuestras criaturas, la única solución que existe es la abolición. La abolición como en su día se abolió la esclavitud. Porque esto no es ninguna cuestión de progreso, es todo lo contrario, es herencia del sistema esclavista. Y el progreso en cualquier estado va de la mano de dar a las mujeres la posibilidad material de desarrollar todas sus capacidades y de no tener que llegar al extremo de tener que renunciar a sus derechos y vender a sus hijos e hijas como forma de subsistencia. Porque esto es lo que ocurre, se están aprovechando de la feminización de la pobreza. Entonces, por una vida libre de explotación y de violencias, digamos no a la explotación reproductiva y digamos no a la compraventa de seres humanos recién nacidos. Muchas gracias a todas y esperemos que el manifiesto se difunda y llegue a donde tiene que llegar y obtenga muchísimas adhesiones de toda América Latina. Gracias a todas por el enorme trabajo que llevaron a cabo, que llevamos todas a cabo, por la ilusión, por lo fácil que fue trabajar juntas. Era un auténtico placer, aunque a veces llegábamos exhaustas, ¿verdad? Pero aquí estamos presentando un manifiesto con toda la alegría del mundo y con muchas esperanzas de poder detener estos intentos de explotación de las mujeres y de venta de nuestros hijos e hijas. Gracias a todas y buenas noches.
Muchísimas gracias, Berta. Como bien mencionan, pues la invitación continúa abierta para que más organizaciones de América Latina y el Caribe puedan adherirse. A continuación voy a dar lectura a una serie a una ronda de preguntas, entonces leeré la primera y la pongo sobre la mesa para que cualquiera de nuestras ponentes pueda responderla. Entonces, bueno, la primera dice: ¿cómo abordar las historias críticas de personas concebidas por donantes de esperma, óvulos, embriones, subrogadas y o padres sociales para luchar contra la explotación reproductiva de mujeres vulnerables y compraventa de bebés? Ya se están organizando, ¿eh? Ya hay personas adultas nacidas de donación de gametos y de esta práctica eufemísticamente llamada subrogación, que se están organizando y han acudido el año pasado precisamente a Ginebra con ocasión del 30 aniversario de la Convención de Derechos del Niño y de la Niña, y allí se han expresado y han hablado bien claro y han expuesto cómo se han vulnerado sus derechos, los derechos contenidos en esta convención. Es decir, estas personas están llegando a la edad adulta y por muchos cuentos que les hayan, pues eso, contado para esconderles la realidad, algún día pueden llegar a darse cuenta y, bueno, pues lo mismo que ha ocurrido con los niños y las niñas de las mujeres detenidas ilegalmente y luego asesinadas en Argentina, eh, podrán llegar a indagar, a sospechar, aunque evidentemente la madre en esta práctica queda absolutamente borrada de la biología y borrada de la genealogía del bebé. Pero bueno, muchos llegarán a hacerse preguntas: ¿de dónde vengo? ¿Quién me ha traído al mundo? Quiero saberlo, ¿no? Porque ya se están organizando, llegan adultos, evidentemente. Muy bien, muchas gracias, Berta. La siguiente nos dice, esta es una pregunta desde Colombia, nos dice: ¿cómo lograr que nuestros países lo asuman como una finalidad de la trata de personas? Sí, o sea, según la configuración del delito de trata de cada país, algunos tienen las finalidades abiertas, otros las tienen cerradas. En el caso de Colombia es abierto, habla de la finalidad puede ser cualquier tipo de explotación, y aquí estamos frente a una explotación reproductiva que, si bien no está nombrada como tal en el delito, sí puede ser interpretada por los operadores judiciales como una finalidad de la trata de personas. No sé en los otros países si esto sea posible. ¿Nos cuentan? Sí, en el caso mexicano tenemos específicamente el tráfico de órganos, tejidos, componentes, fluidos, y aparte otro delito que es la experimentación biomédica. Yo creo que si está prohibido en nuestro país vender un órgano, tampoco podría estar permitido y caería en trata el alquiler de los vientres de las mujeres, y luego ya entraría en otra modalidad, que es el tráfico, la adopción ilegal de los niños y las niñas. Si nos vamos al protocolo de Palermo, sí prevé el tráfico de órganos. Entonces yo creo que sí se puede cuadrar este delito como una modalidad de trata. Muchas gracias. La última pregunta que nos hicieron llegar dice: ¿cuáles son los lobbies que abogan porque las leyes de explotación reproductiva se aprueben en nuestros países? ¿Cómo están? Yo podría comentar desde Ecuador. Tuvimos una situación y la quisiera comentar para que todos los países lo sepan. Nosotros no tuvimos un debate a cabalidad de maternidad subrogada altruista, que es lo que quisieron ingresar en el Código Orgánico de Salud en este 2020 en medio de la pandemia. O sea, después de haber discutido un código orgánico tan importante por 8 años, en el 2020, en medio de la pandemia, colocaron 3 líneas: maternidad subrogada altruista y ya, y nadie sabía de dónde fue.
¿Qué es lo que está pasando? Está pasando que se está confundiendo con la reproducción asistida y tenemos un montón de personas, o sea, médicos o centros de salud que hacen reproducción asistida, esta cuestión de óvulos y todo lo que significa el proceso de reproducción asistida, que lo confunden con el proceso de explotación de nuestros cuerpos. Entonces tenemos un lobby muy fuerte, al menos en Ecuador, y estoy segura que en los países que nos rodean, Ecuador, Perú, Colombia, Argentina, etcétera, que son estos centros de reproducción asistida que están malentendiendo absolutamente todo, que están haciendo fortalezas dentro de las asambleas o dentro de los parlamentos. Muchas gracias, Gabriela. Hay una pregunta más. Dice, ¿qué pasa con la libre elección de las mujeres a rentar su vientre? ¿Puedo responder esta? ¿Alguna de mis Adelante, compañeras Sol. tiene algo que decir? Bien. Bueno, justamente me había puesto a mencionar algunas justificaciones que tienden a hacer los discursos, o bueno, quienes impulsan los discursos imperantes al respecto de esto. La libre elección es una apelación a la individualidad. Es decir, bueno, sí, ella lo elige, ella lo hace porque quiere. Hay unas cuantas cosas que preguntarnos ahí. En primer lugar, la idea de voluntad individual y de libre elección no alcanza para explicar las implicancias sociales y colectivas de ciertas prácticas. Es decir, nos encontramos en el marco de toda una discursividad neoliberal que es precisamente la que apoya todos estos negocios a costa de la explotación reproductiva de las mujeres. Y todos esos discursos son los que precisamente también de alguna manera se proponen borrar el carácter inherentemente social de toda acción humana y de toda sanción legal en este caso, o de toda legalización. Entonces, el argumento de la libre elección lo que hace en realidad es ocultar las relaciones de poder que hay detrás de las prácticas, ocultar los condicionamientos sociales, políticos y de poder que llevan a esas mujeres a alquilar sus vientres, bueno, a tener sus vientres alquilados, y reconocer justamente el alcance social que tendría legalizar algo como esto. Nada, no es casual que se impulse desde estas argumentaciones el alquiler de vientres, porque en realidad lo que se pretende es justamente beneficiar a los mismos lobbies y a quienes concentran los negocios, como siempre. Y Muchas gracias, Sol. Adelante. Si me permites apuntar algo, aún suponiendo una situación de igualdad en la que no hubiera una situación de asimetría, a mí, pues me podrían pedir, imagínate, ¿no? Oye, me das tu brazo para que yo me lo implante, y yo podría decir, pues es la libre decisión sobre mi cuerpo, te lo doy si quiero y si no quiero no te lo doy, vamos a suponer, bueno, te lo doy, vale, me lo corto y te lo doy, y se lo implanta a esa persona que acaba de tener un accidente y que desea tener un brazo. Pero es que resulta que los hijos y las hijas que traemos al mundo no son nuestra propiedad, son sujetos de derechos y son personas con garantías jurídicas desde que vienen al mundo. Yo no puedo disponer de la vida de mi hijo para decir, toma, te lo regalo, toma, te lo vendo, toma, haz lo que quieras con él. Es que no es mío, esa persona no es mía, esa persona es suya. Y si alguien tiene que, imagínate, porque yo faltara o porque yo desgraciadamente no pudiera hacerme cargo de esa vida cuando viene al mundo, quien tiene que hacerse garante de sus derechos es el Estado. Yo no se lo puedo regalar a otra persona ni vender a otra persona. No tiene nada que ver con la libre disposición de nuestro cuerpo. Estamos disponiendo de la vida de otra persona que es sujeto de derechos y persona con garantías jurídicas desde que nace. Aquí lo que se está haciendo es tráfico de bebés directamente. Yo quisiera agregar, si me permiten, las compañeras del panel y la moderadora. Adelante, Tere. Que esta discusión de la libre elección y de que yo puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo, la hemos venido dando desde el tema de la prostitución, como hoy con los vientres de alquiler. Y yo diría, a ver, ¿quiénes son las mujeres que están llegando a la práctica del
el alquiler de vientres. Y generalmente son mujeres muy pobres, con hijos, que para que coman sus hijos buscan esta alternativa. Y eso no es que yo decidí o que yo consentí, porque para que yo consienta o decida, tengo que tener alternativas de dónde voy a elegir, entre las que voy a elegir. Y si no tengo alternativas y tengo una vida absolutamente precarizada, pues no hay elección, ¿no? Y entonces no se puede utilizar este discurso. Pero como ya lo decía yo hace rato, los derechos humanos tienen 3 características. Son inalienables, son interdependientes y son irrenunciables. Y ser irrenunciables quiere decir que ninguno o ninguna, perdón, ninguna persona puede decir, yo la verdad, pues quiero renunciar a este y a este otro derecho, porque ahorita sí me conviene. No, no puedes. Los contratos, como ya lo dije, estarían nulos de pleno derecho. Y las consecuencias que esos contratos tienen sobre la vida de las mujeres y inclusive sobre la vida de los niños y las niñas que se conciben y se contratan, son devastadores. Entonces, yo sí quisiera hacer un llamado para que lo analicemos desde esta visión. Muchas gracias. Muchas gracias a todas ustedes por responder. Nos llegan otra serie de preguntas a las cuales voy a dar lectura. Una de ellas dice, algunos expertos en bioética defienden esta cruel práctica. ¿Cómo debatir con ellos? Mira, considero que es justo lo que dije hace un momento, entender las diferencias entre lo que significa maternidad subrogada, lo que significa desde los derechos y desde la práctica médica y cómo se infringe en el cuerpo de la mujer para una maternidad subrogada, y lo que significa la reproducción asistida, que es válida, que es una situación diferente, que soy yo decidiendo sobre mí misma someterme a procesos de hormonización. Justamente cuando debatimos desde la bioética, desde los derechos internacionales, los derechos humanos internacionales, se establece el diálogo y el debate de estas dos diferencias. No es lo mismo maternidad subrogada a la reproducción asistida. Entonces, cómo tú lo enfrentas es qué significa esto y qué significa lo de acá. ¿En dónde viene la cuestión de la decisión y la autonomía del cuerpo de la mujer? Yo soy autónoma y decido sobre mí. Yo no puedo decidir sobre el cuerpo de una tercera persona. Muchas gracias, Gabriela. Otra de ellas dice, ¿se podría explicar un poco más la idea de que no hay un derecho a la paternidad? Creo que, bueno, la verdad es que no tengo mucho conocimiento específico en leyes, por lo menos a lo que solemos hacer referencia cuando hablamos de que esto no es un derecho. Quiero decir, puede ser que haya una garantía legal, mis compañeras después repondrán esto, a formar una familia. Lo que nosotras queremos resaltar es que no es ningún derecho el acto específico de mercantilizar una mujer para satisfacer ese deseo o esa voluntad de formar una familia. Em, Eso, en lo que nos gusta enfatizar o en lo que creemos necesario enfatizar es en cómo se plantea el debate, ¿no? Y en de qué manera interesada se plantea el debate apuntando a que esto es una necesidad y un derecho, cuando en realidad hay un montón de otras formas de formar una familia y cuando en realidad esto justamente no responde a ninguna necesidad urgente ni a ninguna necesidad en términos de derechos sociales, colectivos y políticos, sino que, bueno, en realidad en última instancia, cuando purgas un poco te das cuenta de que es la manera de legitimar un negocio grandísimo a costa de las mujeres. Entonces, nada, eso es a lo que me refería yo puntualmente cuando hablaba de que esto no es un derecho. Añadir que el derecho internacional ha delimitado el derecho de los niños y las niñas a tener una familia, que no es un derecho de los padres a reproducirse, de los seres humanos a reproducirse, sino de los niños y las niñas a tener
una familia, y esto pues se ha delimitado desde el derecho internacional. Cuando se habla de adopción, por ejemplo, es un derecho de los niños y niñas, y de esa forma se ha establecido. El confundir la explotación reproductiva con un derecho a tener hijos es pensar que se tiene el derecho a ordenar casi que la creación de un ser humano a tu medida. Eso ya tiene que ver más con la eugenesia, con el gen egoísta, con la necesidad de pasar a otra generación tus genes, y son deseos, no derechos, como lo hemos planteado en este manifiesto. La única referencia al derecho a formar una familia está en la Conferencia del Cairo, y así dice exactamente: las personas tienen derecho a formar una familia. Lo que no dice es que se puedan robar bebés, es que se puedan rajar bebés, lo que no dice es que se puedan comprar bebés, lo que no dice es que una familia sea legítima si es por matrimonio infantil. Lo que no dice la Conferencia del Cairo es que se puede exigir a una mujer renunciar a sus derechos y usurpar los derechos del recién nacido, porque realmente eso no es ningún modelo de familia, ni ninguna familia modelo. Usurpar derechos al recién nacido no es amor, ni es familia, ni es nada. Así que sí existe el derecho a formar una familia, pero no existe intrínsecamente el derecho a tener hijos e hijas. Hay familias que no tienen hijos o hijas, hay familias que no tienen madre, hay familias que no tienen padre, hay familias que están formadas, bueno, pues por eh, una tía y una sobrina, por ejemplo, pero no, en ningún tratado, en ningún convenio internacional, en ningún sitio parece que sea un derecho tener hijos y hijas, y mucho menos así consanguíneo, ¿no? Existe el derecho de los niños y las niñas ya nacidos a tener una familia, y a que el Estado les proporcione la familia idónea para ser adoptados. Sí, yo quisiera agregar algo que nos sugiere la abogada Norma de Argentina, que es que efectivamente en ningún tratado, en ninguna ley está reconocido el derecho a ser padre o madre. En ningún instrumento internacional, inclusive el equivalente a nuestra Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos en Europa, que es el Tribunal de Estrasburgo, así ya lo acordó y lo dijo: no existe ese derecho. El derecho está consagrado para los niños y las niñas a tener una familia. ¿Qué derechos tenemos los adultos y las adultas? Pues tenemos derecho a formar familia. Tenemos derecho a la planificación familiar. Tenemos derecho a decidir el número y espaciamiento de los hijos que tenemos dentro de la familia, pero no dice que tenemos derecho a ser padre y madre. Ese no es un derecho, ¿no? Gracias. Muchas gracias a todas por responder esta importante pregunta. A continuación tenemos otra serie de preguntas. Dice, ¿cómo trabajar con las mujeres que hayan sido explotadas? En esta misma línea nos dice cómo asistirlas para restablecer sus derechos humanos y cómo alentarlas para que compartan sus testimonios de sobrevivencia. La dejo sobre la mesa. Es muy difícil porque los contratos contienen cláusulas de confidencialidad de por vida. Así que cuando ustedes vean estas mujeres que aparecen en publireportajes,
hablando maravillas, pues son mujeres elegidas por las agencias y las clínicas para que hablen y hagan precisamente propaganda de esta práctica. Los contratos están blindados y se las hace firmar la confidencialidad del contenido para siempre. Pero hablarán, aunque sea anónimamente, muchas están hablando, no pueden decir, bueno, me llamo tal y he dado a luz un hijo o una hija que actualmente vive con esta persona o con esta otra. Eso no lo pueden hacer, pero llegará un momento, y no muy lejano, en que podrán hablar y que podrán contar toda la verdad y caerán muchas cabezas. Bueno, a nosotros nos ha tocado ya atender algunos casos. Lo primero que consideramos que es muy importante es asistirlas psicológicamente y llevarlas hacia la posibilidad de reconstrucción de su proyecto de vida y obviamente apoyarlas jurídicamente para que traten de rescatar a sus hijos si así ellas lo deciden. Quiero decir que nos ha tocado atender en su mayoría a mujeres que han tenido pues un problema a la hora del alumbramiento, aunque por ahí tenemos otras compañeras que han dado una lucha muy fuerte por tratar de recuperar a su bebé. Muchas gracias. Otra pregunta nos dice, ¿cuáles son las medidas y acciones que se deben proponer y apalancar en los contextos latinoamericanos en los que las mujeres están siendo captadas y explotadas reproductivamente? Esta pregunta es en clave de intervención, atención y restitución de los derechos de las mujeres, nos dicen. La dejo sobre la mesa. Ahora mismo la única solución es que los gobiernos asuman una postura abolicionista de esta práctica, porque yo veo que cuando que caen todos fácilmente en el regulacionismo, ¿no? Bueno, es muy fácil. Primero dejan operar impunemente hasta que el asunto les parece que se ha ido de las manos o cuando consideran que, bueno, ya se puede decir que se nos ha ido de las manos y como esto es una realidad, pues hay que regularlo. Hay que regularlo para garantizar los derechos de todas las partes. Eso es falso. Eso es, vamos a ver, no hay nada más fácil contra lo que luchar que contra la trata y el tráfico de bebés porque un bebé no puede pasar desapercibido. Si se hacen las cosas bien, desde el seguimiento del embarazo, en el hospital, durante el parto, en la inscripción del bebé, no hay manera de esconder un bebé en el doble fondo de una maleta, ni se puede hacer una transferencia de cuenta a cuenta, como se hace con la evasión de capitales, ¿no? Perseguir este delito es uno de los más, lo más fácil del mundo. Lo que pasa es que no hay intención, no hay interés. ¿Por qué? Porque las mujeres pobres son un filón de oro al que explotar, en lugar de darles unas garantías de vida y hacer inversión con ellas de formación, de empleo, de integración social, lo que se hace con las mujeres pobres es sacarles rendimiento desde el útero o en la explotación sexual directamente. Entonces, bueno, hay mucho cinismo en ese sentido cuando oyes a los gobiernos decir, no, es que se nos ha ido de las manos, ahora hay que regular para que haya garantías para todas las partes. No, 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 no. Ustedes pueden perseguir ese delito como persiguen otros, ¿no?
Justamente si tuviéramos la inversión que decía Berta en el manejo de las políticas públicas, que estas políticas públicas se expidan con presupuesto adecuado en todos los ámbitos, salud, educación, justicia, justamente estas mujeres que son las más precarizadas que asisten al sistema de salud pública, podrían desde allí, el mismo Estado en salud pública, tener estas alertas, porque tendríamos médicos capacitados para poder observar qué es lo que le está pasando a esta mujer, porque tendrían seguimientos regulares a sus embarazos, ¿no? En caso de que, por ejemplo, quieran huir de estos contratos y puedan tener luego una asistencia judicial y puedan tener luego una asistencia social y poder entender que estos contratos no son legales, que es lo que decía Berta y todos decimos, ¿no? El abolicionismo es eso, no es regular y no es prohibir, es entender que estas prácticas hay que erradicarlas como tal. Las políticas públicas bien presupuestadas tienen que enfocarse en la erradicación de esta problemática que es un delito. Muy bien, bueno, Tere, ¿gustas hablar? Te quería pedir de favor si podías repetir la pregunta. Claro. La pregunta dice, ¿cuáles son las medidas y acciones que se deben proponer y apalancar en los contextos latinoamericanos en los que las mujeres están siendo captadas y explotadas reproductivamente? Sí, yo creo que tiene que haber unas políticas públicas que permitan garantizar un ingreso básico universal para todas las mujeres que han sido víctimas de la pandemia y que se han quedado desempleadas o están en pobreza o están en situación de precariedad. Y que eso implicaría hacer un trabajo serio de erradicación de la pobreza y establecer un piso mínimo de acceso a derechos sociales, económicos y culturales. Yo creo que es por ahí. Y quién mejor que los gobiernos saben dónde están las zonas donde se encuentran las mujeres en mayor grado de vulnerabilidad para ser captadas por estos depredadores reproductivos, que además a mí me preocupa porque en el último caso que tuvimos conocimiento, el de unos gemelitos, Nico y Tato, creo, que nacieron con una agencia que se llama Ferticare. El mismo médico que veía a la mujer en la agencia Ferticare es el mismo doctor que después de que abandonaron a la mujer porque tuvo un parto prematuro, la dejaron abandonada, se tuvo que salir del hospital, dejó a los bebés y los bebés fueron trasladados al Hospital General de México. Ese mismo doctor que la atendió en Ferticare estaba en el Hospital General y la denunció por abandono de niños, de infantes, ¿no? Entonces, ¿cómo los doctores ganan? Las farmacéuticas ganan, los hospitales ganan, los dichosos comités de bioética de los hospitales ganan, y todos ganan a costa de quién? De las mujeres y de sus cuerpos y de las consecuencias que luego ellas tienen que enfrentar. Gracias. Bien, pues son al momento todas las preguntas que nos hicieron llegar. No sé si alguna de ustedes guste agregar algún otro comentario o demás para esta presentación antes de dar cierre. Sí, quería complementar también lo que han presentado las compañeras sobre esas medidas integrales. O sea, como en toda política o perspectiva abolicionista, están todos esos elementos, o sea, lograr contar con renta básica para las mujeres en estos momentos de crisis económica y de exacerbación de la feminización de la pobreza por la pandemia. Y otra medida que también es necesario complementar son aquellas que impiden que finalmente se puedan legalizar
este tipo de contratos vía adopción o como uno de los compradores ha puesto material genético, entonces se le reconoce como padre o como madre por el material genético, si esto claramente está como delito. Y no es posible que los compradores se queden con la paternidad o con el derecho pues, sobre estos niños y niñas que mandaron hacer, que mandaron crear, que mandaron comprar. Si esto no es posible y está claro que realmente quienes deben asumir la custodia de estos niños y niñas son los estados y que deben definir de acuerdo a su interés superior quién debe ser su familia, y que estos padres, que no son padres, sino que estos compradores deben perder el derecho a criar estos niños y niñas por haber incurrido en estos delitos, eso ya impide que se cuelen dentro de los países esta forma que como se termina legalizando una práctica que está desde el derecho internacional y desde nuestras normatividades prohibida. Pero mientras se siga permitiendo que los compradores adquieran la paternidad de estos niños y niñas que son creados a petición, se va a seguir dando y no vamos a lograr abolirla. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bien, pues procederemos a dar el cierre de... ok, Tere, ¿gustas hablar? Solamente una consigna. Sin demanda, adelante. Sin demanda no hay oferta. Entonces, se tiene que ir tras de quien busca estos servicios y los contrata y cerrar las fronteras al turismo sexual, al turismo internacional reproductivo. Muchas gracias. Bien, pues procederemos a dar cierre a esta presentación y básicamente pues concluimos con el hecho de que hay una serie de violaciones a los derechos humanos de mujeres, niñas y niños. Existe una evidente violación de los derechos reproductivos de las mujeres. Concluimos también que el discurso de la libre elección no aplica en los casos donde existe una precariedad muy evidente de por medio. Concluimos de igual forma que hace falta invertir en las políticas públicas a favor de las mujeres y por último, bien, pues que la regulación nunca será la solución. De este modo, para concluir, las y los invitamos a que se sumen organizaciones y sociedad civil, en que insistamos desde la colectividad en la importancia de emprender acciones conjuntas para ejercer presión sobre nuestros poderes gubernamentales, sea el país que sea y sea cómo funcionen. No olviden que en nuestras plataformas podrán encontrar el formulario para firmar el manifiesto. Y pues lo único que podemos apoyarnos pues es en difundir, en firmar y sobre todo en continuar informándonos. Agradecemos el tiempo que han tomado todos ustedes en estar aquí presentes en esta conferencia y también agradecemos que lo estén difundiendo. Estamos pendientes a través de nuestras diversas plataformas para cualquier duda que tengan respecto a cómo poder emprender este tipo de acciones y bueno, ya como mencionábamos, en cada país podrán encontrar las colectivas y asimismo quienes pertenezcan a otras organizaciones podrán ir adhiriéndose al manifiesto. Sin más, por el momento, agradezco también a quienes en este momento nos acompañan, a todas las organizaciones que también firmaron el manifiesto y pues sería todo. Muchísimas gracias. Gracias. Abrazos a todas y a todos. Gracias, Berta. Gracias a todas. Mañana Gracias. tenemos otro. Abrazos a todas también. Abrazo. Gracias Buenas a todas. noches. Lindo trabajar con ustedes. Chao. Sí, cuídense.